Estoy probando la cámara Osmo Action 6 en modo nocturno. Se ve fabuloso, miren esto. Los colores se ven súper nítidos. La calidad de la imagen es increíble, la resolución. Estoy conforme con ella, me gusta bastante. De noche tiene mucha mejor imagen que un iPhone 17 Pro Max. Hacer las reseñas, las primeras impresiones sobre la nueva cámara DJI Osmo Action 6. Este es el combo, el Enhanced Combo, el cual trae accesorios extra, trae un trípode, trae baterías, el estuche de las baterías. Esta es la caja en la que viene. Aquí trae las especificaciones de la cámara, la cual este es el último modelo que hay por el momento en el mercado. Esta pestaña la abrimos acá la caja y vienen etiquetadas accesorios y la Osmo Action 6. Saquemos esta. Aquí viene la cámara y aquí la tenemos, pueden ver, y acá la tenemos. Viene con este protector en el lente, viene de un tamaño súper pequeño, se siente pesada, se siente de muy buena calidad. El botón, un único botón aquí, y esta básicamente es la cámara. Veamos qué más trae. Esta es la caja de los accesorios, trae un par de imágenes de instrucción, nada más por aquí. Abrámosla. Acá vienen las baterías, si no me equivoco. Este es el estuche de las baterías. ¿Qué más trae? Tornillos, me imagino que para algún soporte. Bases magnéticas. Trae dos bases magnéticas. ¿Qué más trae por acá? Protectores quizás. Un cable USB-C de ambas puntas. Stickers. Manuales. Creo que lo que nos interesa son las baterías, así que vamos a abrir las baterías. Bueno, este es el estuche de las baterías, es bastante delgado. Trae tres luces acá, tres indicadores para las tres baterías que usa. Cargador tipo USB-C y lo abrimos y como podemos ver ya trae dos baterías extra, más la que supongo viene en la cámara. Acá podemos ver cómo son. Si no me equivoco son las mismas baterías que usa la Osmo 5 y la Osmo 4, incluso creo que la Osmo 3 también usa las mismas. Capacidad de 1950 mAh cada una, aproximadamente de 3 a 4 horas por batería. ¿Qué más viene acá? Por último viene lo que es el selfie stick, el palo de selfie que viene incluido, el cual es de esta parte de goma, como para que no se deslice. Trae una rosca de 1/4 en la parte de abajo, un agujero para poner una lanyard o para poner algo para amarrárselo acá. Esta parte de acá trae una montura de tipo GoPro, de estas de 3, y su respectivo para poner el tornillo. Es extensible para hacer tomas de lejos. Acá me imagino que se le puede conectar a un trípode o a algo diferente. Viene igual con la marca acá, DJI Action. Pero ahora bien, vamos a lo importante, que es la cámara. Por este lado de acá, si abrimos y subimos, tenemos acceso a donde va la batería. No trae ninguna instalada, solo trae dos baterías, entonces la vamos a instalar en esta parte de acá. Acá va también la tarjeta micro SD y como se puede ver tiene aquí estos empaques, la cual hacen a prueba de agua mientras esto esté cerrado, claro. Entonces aquí la cerramos y del otro lado, si lo abrimos acá y lo movemos hacia abajo, tenemos acceso al puerto USB-C y a este otro botón de acá. Tenemos esta pantalla, el botón, la otra pantalla, así que vamos a retirar el protector del lente y ahí está. Hacemos hacia arriba, abrimos, sacamos una de las baterías que vienen acá y se instala así. Se cierra y ahora ya la podemos encender por esta parte de acá y empezamos con la configuración en español. Luego para activarlo tenemos que escanear este código QR, pero vamos a ver si lo podemos saltar. Vamos a ponerle la fecha y comenzamos.
aquí unas instrucciones de cómo usar este botón, diferentes tipos que tiene para grabar, y ahí básicamente estaría ya lista para empezar a grabar. No tiene una tarjeta micro SD, entonces vamos a hacer la prueba si puede grabar o si tiene almacenamiento interno. Pues al parecer sí está grabando, no sé cuánto tiempo vaya a grabar. Está grabando en 1080 a 30 cuadros, pero podemos aumentarle la resolución. Y por este lado, como podemos ver, estamos usando la pantalla, nos podemos ver directamente ya que tiene doble pantalla, y en dado caso creo que podemos apagar esta, podemos hacer que se apague y seguir solo con esta activa, así podemos ver lo que estamos grabando. Y básicamente esta es la primera grabación fuera de la caja. Luego nos queda probar todos los accesorios, y lo más importante es cómo se ve la calidad de la grabación, y sobre todo compararla contra un iPhone 17 Pro Max, a ver si vale la pena, si es lo mismo, si es mejor, si es peor. Así que vamos a ver. Aquí estamos haciendo la comparación entre la cámara del iPhone y la DJI Osmo Action 6. Aquí estamos viendo el atardecer. Estoy grabando con la cámara principal del iPhone para que se hagan una idea de los colores, y ahora voy a grabar con la cámara 0.5 del iPhone y seguir grabando con la cámara normal de la Osmo. Estoy probando la cámara Osmo Action 6 en modo nocturno. Se ve fabuloso, miren esto. Los colores se ven súper nítidos. La calidad de la imagen es increíble, la resolución. Estoy conforme con ella, me gusta bastante. Bueno, aquí vamos grabando de noche. Estamos usando el modo noche en la cámara, en la Action 6, y en el teléfono estamos grabando con la cámara principal. Acá vamos a poder ver la diferencia. Ambos están en 4K, 30 cuadros. En la vista previa me gusta más cómo se ve la Action 6. Vamos a caminar un poco más hacia lo oscuro. Aquí en la cámara se ve un poco más claro, pero aquí yo ya veo bien oscuro. Y ahora vamos a probar pasarlo a punto 5 en el teléfono. En punto 5 sí se ve mucho más oscuro, no hay duda. La Action 6 de noche tiene mucha mejor imagen que un iPhone 17 Pro Max.